Agradezco mucho su presencia en este estudio, Guillermo Valdés, exdirector del CISEN y también socio de GEA, que es el grupo de economistas asociados y uno de los máximos expertos en materia de seguridad nacional. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias. Muy buenos días, Francisco. Buenos días al auditorio. Oye, yo creo que la pregunta la hemos hecho muchas veces. Yo recuerdo muy bien una plática con Ricardo Clemente Vega García cuando Vicente Fox le ordenó que sacara al ejército a la calle para hacer labores de seguridad. Él le dijo, señor presidente, es exponerlos a la corrupción y quién sabe cuándo los puede usted regresar. Y eso, hasta el momento, ha sido la constante. No los han podido regresar. Así es. Sí, mira, yo creo que la participación del ejército en la lucha contra el crimen organizado no es lo ideal, no es lo óptimo, pero creo que el Estado mexicano ya no tenía alternativa. O sea, durante décadas se fue gestando en México un fenómeno gravísimo que es la expansión del crimen organizado, fundamentalmente alrededor del narcotráfico, pero no solo. O sea, porque hay crimen organizado no solo para el tráfico de drogas, sino hay secuestros, etcétera, ¿no? Entonces, pero mientras este crimen organizado se expandió, se fortaleció y vivió una evolución muy peligrosa, no solo en términos de la actividad criminal que significa la producción y el tráfico de drogas, sino también en dos modos de diversificación de su actividad, que fue uno, el dedicarse a la extracción que le llaman de rentas sociales, es decir, quitarle a la gente su patrimonio vía el secuestro, la extorsión. Entonces, ese crimen organizado empezó a perjudicar gravemente a sectores muy amplios de la población. Y segundo, empezó a apropiarse, a controlar, a capturar las instituciones del Estado, las policías, los ayuntamientos, gentes que trabajaban en las procuradurías. ¿Podrías hablar tú de cuál habrá sido el máximo porcentaje de apropiación que tuvieron los grupos del crimen organizado, hablando en general? Pues mira, es muy difícil dar un porcentaje, pero pues había estados en donde, por ejemplo, en Michoacán, pues casi entero, ¿no? Tamaulipas, una buena parte de Veracruz, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, o sea, fue realmente una expansión en donde se llegó a estos niveles de captura del Estado muy amplia, no sé, 15, 20, 25% de municipios llegó a tener. Entonces, frente a ese fenómeno, la gran tragedia del Estado mexicano es que no nos dedicamos a construir policías serias, confiables y suficientes. Al día de hoy todavía no. Para contrarrestar ese fenómeno. Entonces, no había alternativa más que meter al ejército, porque la otra era dejar a la población indefensa. Claro. ¿Hay solución con las policías, Guillermo? Sí hay solución. ¿Pero a largo plazo? A largo plazo, por desgracia. Y entonces, en esa medida, el ejército va a estar en las calles mientras no contemos con las suficientes policías. Ahora, es un peligro tener el ejército en las calles. Es la última trinchera. Y además de todo, pues finalmente, cuando tú sacas a la calle un ejército, un cuerpo que está entrenado para matar, pues es complicado el asunto de los derechos humanos. Así es. Yo creo que esas son las dos razones por las cuales no es la solución ideal. Uno, que como tú bien lo señalas, los soldados no están entrenados para hacer tareas de policías, es decir, para perseguir delitos, detener y llevar frente al juez a los presuntos responsables. Ellos están entrenados para matar, para aniquilar al enemigo. Esa es la función de un ejército. Y segundo, pues en esta no entrenamiento sobre las tareas policiales es probable, como así ha ocurrido en ocasiones, la violación de derechos humanos. Entonces, el ejército ha hecho su mejor esfuerzo para corregir esos dos problemas. O sea, por un lado ha entrenado soldados en tareas policiales y en la internalización de los valores de los derechos humanos. Claro. Guillermo, hemos escuchado últimamente algunas declaraciones de políticos e incluso el propio general secretario de que el ejército está cansado o está desgastado. ¿Tú lo ves así? Pues sí, es obvio, ¿no? Después de 10 años prácticamente de que inicia esta nueva etapa del Estado en su lucha contra las organizaciones criminales,
pues ya es fuerte el desgaste, o sea, eso es miles de soldados en tareas muy pesadas, muy complicadas, han sufrido miles de agresiones de parte de las organizaciones. Solo el otro día veía la estadística en la página de la Secretaría de la Defensa, son más de 3.800 agresiones en los 10 años. Y me preocupa la de Sinaloa. Así es. Que se exhibe un mayor poder de fuego que el propio ejército por parte de los atacantes. Mira, no creo que haya habido mayor capacidad de fuego del ejército. ¿Sí no lo sorprendieron? Sí, yo creo que sí lo sorprendieron. Lo que pasa es que el ejército es muy cuidadoso en no utilizar armamento de más. O sea, tiene que mantener la proporcionalidad de la fuerza. Y no sabes cuándo el enemigo trae bazucas, ¿no? Entonces el ejército trae sus rifles regulares, etcétera, pero bueno, tiene armamento mucho más poderoso, pero no lo lleva en la calle. Ahora, Guillermo, me preocupa muchísimo la falta de un marco normativo, de un marco jurídico que les dé seguridad jurídica, valga la redundancia, al ejército en las calles. Es el colmo y es de verdad una vergüenza para nuestros legisladores, ¿eh? Sí, mira, yo creo que hay dos grandes reclamos que habría que hacerle a la clase política. El primero sería que no le han dado prisa a la reconstrucción de las policías. Yo creo que ese es el fenómeno más grave, la omisión, digamos que criminal que ha cometido la clase política. Llevamos, desde 2010 el presidente Calderón lanzó una iniciativa sobre el mando único, llevamos 6 años y no hemos hecho nada. Colmo. Lo mismo, la segunda omisión grave es esto que dices, un marco legislativo que proteja al ejército. Son temas, que le ponga límites de acción para que ellos mismos puedan saberlo, ¿no? Así es. Entonces son dos tareas del legislativo que pues inexplicablemente no contamos con ellas, ¿no? Entonces la siguiente pregunta me vas a decir que no sabes, pues sí, pero te la tengo que hacer. O sea, el ejército, por lo pronto no hay una fecha para que pueda regresar a los cuarteles. No creo que en los próximos años, o sea, 5 o 6 años, el ejército tanto así, porque mira, reconstruir policías es una tarea que bajita la mano te puede llevar en un estado, en un municipio, 5 o 6 años. Tú que fuiste director del CISEN, o sea, del Centro de Seguridad Nacional, sí. ¿hay alguna policía que valga la pena? O sea, ¿alguna sí, que digas sí, hay policías buenas. Mira, por ejemplo, yo te puedo decir, la de Ciudad Nezahualcóyotl ha sufrido una transformación maravillosa, ha bajado los índices de inseguridad aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, está la de Querétaro, la de Guadalajara está haciendo buenos esfuerzos, la de León era buena, ahora tienen un problema muy grave en Guanajuato, Ciudad Juárez corrigió, Tijuana corrigió, Nuevo León construyó su fuerza civil. Ninguna es perfecta, pero sí hay ejemplos de algunas ciudades y algunos estados que han tratado de hacer esto. Lo que pasa es que realmente la mayoría de los gobernadores y en el gobierno pareciera no preocuparles demasiado esto, porque reconstruir las policías es caro. Claro. Entonces, a la hora que llegan a hacer las cuentas de lo que cuesta la policía, se echan para atrás. Sobre todo cuando es cercano a época de elecciones, ¿no? Así es. Utilizan el dinero para otra cosa. Eso no pasa aquí en México. Por desgracia. Guillermo Valdés, muchísimas gracias, socio de GEA, y también, por supuesto, exdirector del CISEN. Te agradezco mucho y le recomiendo, de verdad, léalo porque es un texto imperdible. El narco en México de Guillermo Valdés le va a entender, va a saber la historia de todo el narcotráfico y también sacará conclusiones como la que yo saqué. Difícil terminar con el narco. Guillermo, gracias, felicidades. Al contrario, te lo agradezco mucho. Francisco. Hacemos una pausa, volvemos con usted. Imagen Noticias.